Ok, ahora les puedo compartir la pantalla y vamos a iniciar. Del capítulo 9 tengo dos en específico. Uno es de cinemática como tal, y el otro es de energía, ¿verdad? Les voy a iniciar con el de cinemática, ¿verdad? Les voy a poner nombre aquí. Cinemática. Energía. Y este de acá es de presión. Vamos a iniciar con el de cinemática, ¿verdad? Entonces, fíjense bien. El ejercicio dice lo siguiente, ¿verdad? Un disco compacto gira alrededor de un eje fijo con velocidad angular inicial de 20 radianes sobre segundo. Entonces me están dando directamente el dato, ¿verdad? Velocidad angular inicial, 20 radianes sobre segundo. En un intervalo, me dice, de 10 segundos, o sea, si venimos y nosotros miramos el disco girando, justo cuando lo miramos, empezamos un cronómetro, ¿verdad? Y pasan 10 segundos, su velocidad angular aumentó a 65 radianes sobre segundo. Aquí me dice, asumiendo que la aceleración angular es constante, ¿cuántas revoluciones da en ese intervalo de 10 segundos? Entonces hay que identificar los datos, ¿verdad? Primero que todo, bueno, vamos a ponerlo en azul acá. Primero que todo, sabemos que alfa, la aceleración angular, a pesar de que no la conocemos, sabemos que es constante. Y en general en los ejercicios que sean de este tipo, ustedes van a, o sea, aunque el ejercicio no me lo especifique, vamos a asumir que sea constante, ¿verdad? El único caso que nosotros no asumiríamos que la aceleración es constante es cuando ustedes miren que la función de posición, ¿verdad? Es una función que depende de t, por ejemplo, t al cubo más t cuadrado, ¿verdad? Ahí la aceleración angular no sería constante y ustedes saben que la pueden encontrar a partir de derivadas. O que el ejercicio me lo especifique, la aceleración angular no es constante. Pero si es constante, entonces nosotros recordemos que podíamos entonces utilizar todas aquellas fórmulas, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles eran? Eh, vamos a ver si recuerdo bien. Omega z es igual a omega 0z más alfa t. La otra sería teta igual a teta sub 0 más omega 0 z t más un medio de alfa t cuadrado. ¿Qué otra teníamos? La de las velocidades al cuadrado, ¿verdad? Entonces sería omega z al cuadrado es igual a omega 0 z al cuadrado más dos veces alfa por, aquí era, vamos a ver, esto está en radianes al cuadrado sobre segundos al cuadrado. Esto está en radianes sobre segundo al cuadrado. Entonces esto debería de ser así, si no me equivoco. Y la última era creo que es que la velocidad es igual a la velocidad inicial más un medio de alfa por creo que aquí no, esta no la recuerdo bien, ¿verdad? Voy a ir de nuevo al capítulo 9 solo para verificar. En los primeros ejercicios debe de estar esto de acá, ¿verdad? Bueno, hicimos todos estos, ¿verdad? Se la dictó, ingeniero. Aquí está, ¿verdad? Teta menos teta sub 0 igual a un medio de la suma de las velocidades por t. Gracias, siempre.
era teta menos teta sub 0 igual a 1/2 de la suma de las velocidades, velocidad inicial más velocidad final, por t. Este está bien, ¿verdad? La tercera. Sí, sí, ingeniero. Ok, entonces, cuando me dicen aceleración angular constante, o en vez de decir cuando me dicen, cuando yo puedo asumir que la velocidad angular es constante, entonces recuerden, ve la aceleración angular, recuerden que nosotros podemos utilizar o debemos utilizar, en el caso de que haga un ejercicio de cinemática, este set de ecuaciones para resolver el ejercicio. ¿Y cuáles son los otros datos que me brinda el ejercicio? Bueno, a mí me dieron velocidad angular inicial, que es 20 radianes sobre segundo. Mi velocidad angular final es igual a 65 radianes sobre segundo, y esto se dio en un tiempo de 10 segundos. Bueno, solo 10. Esos son todos los datos que me dan y me piden a mí, dice cuántas revoluciones. Cuando a mí me pide revoluciones, al final lo que me está pidiendo es cuánto es el desplazamiento, cuánto es delta teta. O en otras palabras, pues como ustedes desean, cuánto es el desplazamiento delta teta. Podemos asumir, ok, teta sub 0 igual a 0, entonces es lo mismo que me pidan cuál es la posición final, ¿verdad? Porque sería teta menos teta sub 0. O sea, cualquiera de estas, o sea, opciones, es lo que me piden, delta teta, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, ¿a dónde aparece este delta teta, verdad? En cada una de las ecuaciones. Fíjense bien que, bueno, aparece acá, bueno, lo voy a poner en color rojo. Aquí aparece delta teta. Aquí aparece teta y teta sub 0, ¿verdad? Que como les dije, si nosotros asumimos que este es igual a 0, es lo mismo decir encontrar delta teta y teta, ¿verdad? Aquí también aparece el delta teta y aquí, digamos, lo voy a circular así, aunque no tenga sentido, ¿verdad? Pero de aquí yo puedo hacer un simple despeje y encontrar delta teta. Entonces, primero que todo va a ser una de esas tres ecuaciones la que me va a ayudar a resolver el ejercicio. Entonces hacemos el chequeo ecuación por ecuación, ¿verdad? Yo tengo el dato de velocidad inicial, yo tengo el dato del tiempo, pero no tengo cuánto es la aceleración. Yo sé que la aceleración es constante, pero numéricamente yo no la tengo. Bueno, inciso 2, inciso 2, vamos a la otra ecuación. Yo tengo este dato, pero de nuevo la aceleración no la tengo. Entonces en esos dos, yo no significa que no puedo resolver el ejercicio con esas dos, pero para resolver el ejercicio con esas dos, primero tengo que encontrar la aceleración. Y cuando ustedes están en un examen, lo que quieren buscar es la forma más sencilla o más rápida de resolver el ejercicio, ¿correcto? Por eso yo siempre los mando a revisar todas las ecuaciones, ¿verdad? Por último sería esta, dice delta teta es igual a esto que lo tengo y esto que lo tengo. Aquí es directo, ¿verdad? Entonces, vamos a resolver el ejercicio. Bueno, solución. Yo sé que delta teta es igual a 1/2 de omega sub 0 z más omega z por t. Y si se fijan, es completamente directo, ¿verdad? Entonces, solo tenemos que sustituir, ¿verdad? Delta teta es igual a 1/2 de ¿quién? Velocidad inicial, que yo sé que es 20
radianes sobre segundo, más velocidad final, que yo sé que es 65 radianes sobre segundo, por el tiempo, que yo sé que es 10 segundos. Entonces, esto, ¿verdad? Ustedes podrán ver, pues, delta teta sería igual a 1/2 de ¿quién? De 20 más 65, que sería 85 radianes sobre segundo, por 10 segundos. ¿Ok? Entonces esto sería lo mismo que tener 1/2 de 850 radianes, ¿verdad? La multiplicación de esto con esto. Ya los segundos se pierden, ¿verdad? Me dice a mí que este desplazamiento entonces es 425, si no me equivoco, ¿verdad? Radianes. Y aquí ustedes tienen su respuesta, ¿verdad? Que eso es lo que nos pide el ejercicio. Solo corroboremos esto. La mitad de 850 sería, la mitad de 800 es 400 y la mitad de 50 es 25. Entonces 425, ¿verdad? Ok. Esa es la respuesta, diríamos nosotros, porque lo que me piden es cuántas revoluciones dan ese intervalo, o sea, cuánto desplazamiento. Pero ojo, aquí viene el único detalle, ¿verdad? Que nosotros tenemos que ver bien cómo nos piden la respuesta. Y aquí dice cuántas revoluciones da en ese intervalo. ¿Ok? ¿Cuántas revoluciones da en ese intervalo? Entonces no me están pidiendo cuánto es el desplazamiento en sí, sino cuántas revoluciones da. O sea, exprese la respuesta. Otra manera de decir, exprese su respuesta en revoluciones. Porque aquí yo sé cuántos radianes, o sea, cuánto es el ángulo que se dio vuelta, pero yo no tengo ni idea de cuántas vueltas dio, ¿verdad? Entonces para eso, pues nosotros simplemente hacemos nuestra conversión, ¿verdad? Yo sé que 425 está en radianes. ¿Y qué es lo que yo quiero? Bueno, yo quiero que arriba vaya revoluciones y abajo vaya radianes, ¿verdad? Entonces, recordemos, una revolución, que es una vuelta completa, es ¿cuántos radianes? 2pi. Entonces, para este sí no lo puedo hacer así nomás, ¿verdad? 425 entre 2pi. Me da 67.6. revoluciones. Entonces, esto es lo que, para este ejercicio específico, esto es lo que nosotros reportamos como respuesta, ¿verdad? ¿Cuántas revoluciones dio? 67.6, como 67, un poquito más de 67,5, ¿verdad? Y esa sería la respuesta final, lo que ustedes tienen que reportar en el examen. Fíjense bien, ¿verdad, muchachos? Bueno, que viene, bueno, eso lo pude haber hablado al inicio mejor. Pero bueno, ustedes ya saben, ¿verdad? El formato del examen son 5 ejercicios, 4 de objetivos mínimos, 1 de objetivo avanzado. Usualmente el de objetivo avanzado o es un poco más difícil o es un ejercicio en el que nos piden varias cosas, o sea, no solo de un inciso, sino de 2 o 3 incisos. ¿Ok? Este es un ejercicio de objetivo mínimo, ¿verdad? El ejercicio del capítulo 9, ¿ok? Se le va a evaluar un ejercicio de objetivo mínimo. Entonces va a ser algo como esto. Claro está, en el capítulo 9 hay varios temas. Entonces a ustedes les puede salir un ejercicio como esto, ¿verdad? O sea, literalmente de cinemática. O un ejercicio como los que hicimos nosotros en clase, correcto. O sea, bueno, en clase hicimos de todos los tipos, pero me refiero a uno de este tipo, ¿verdad? En el cual a mí me dan una función de posición y a partir de eso que yo encuentre cuánto es una velocidad máxima. Ese es otro formato que les puede dar. O algo que tenga que ver, por ejemplo, con
Teorema de paralelos, como pueden ver acá. Algo de energía, como pueden ver acá, aunque este era algo largo, ¿verdad? Si se fijan. Y recuerden que cuando es un ejercicio de objetivo mínimo, o sea, se va a ver literalmente así, ¿verdad? O sea, esto de acá se mira con tantos pasos porque yo hice la matemática de forma mental, pero se fijan ustedes que el ejercicio se pudo haber resuelto desde este paso, ¿cierto? Ustedes lo meten todo a la calculadora y les da el mismo 425 que yo hice allá, ¿verdad? Y después solo ocuparían venir y hacer esta división. Entonces, ese es el nivel de ejercicios que como les digo, se puede encontrar cuando sean de ejercicios de cinemática como este, ¿verdad? Entonces ustedes pueden buscar ejercicios similares en el libro, ¿verdad? Me dan 2 datos y yo tengo que encontrar un tercer dato, ¿verdad? Buscan en los propuestos, ¿verdad? En la hoja de propuestos que está en el campus y que se dio al inicio del periodo. Ejercicios que se parezcan a este, ¿verdad? Hay muchos como este en el libro de texto. No sé si hay alguna consulta, muchachos. Vamos a hacer entonces el de fluido, ¿verdad? De fluidos, lo último que vimos y que les digo yo, pues creo que son las únicas 2 situaciones que nos podemos encontrar en Bernoulli. Fueron los ejercicios de Bernoulli y de ecuación de continuidad. Entonces decidí hacer un ejercicio o traer un ejercicio que sea de cálculos de presión, ¿ok? Calculemos una presión. Y por ejemplo aquí usted dice, tras una lluvia, la cisterna de su casa es una cisterna subterránea, ¿verdad? Como se puede ver en la figura, ¿no? Hay algunos que como cisterna, bueno, que usan algún bote algún tambo de los chimbos negros, ¿verdad? De rotoplas, como cisterna. Hay otras personas que lo tienen subterráneo, ¿verdad? Pero en este caso es subterráneo, ¿verdad? Está por debajo del suelo. Entonces dice, tras una lluvia, la cisterna de su casa queda como se muestra en la figura, ¿verdad? O sea, llovió, el agua, como pueden ver ustedes, cuando empieza a llover, empieza a caer aquí al fondo, ¿verdad? Entonces se llenó, se llenó, se llenó y quedó aquí hasta el tope. Aquí quedó aire, fíjense bien, estos 10 metros o esto es aire, ¿verdad? Pero lo que quedó de agua es, bueno, después de llenarse aquí, obviamente se fijan cómo no puede, o sea, una vez que llega a este nivel, lo voy a poner en celeste, una vez que llega a este nivel, se tiene que ir llenando así, ¿verdad? Así, y si entrase más agua, una vez que llega a este nivel, subiría acá, ¿verdad? Correcto. Pero en este caso llegó y quedó ahí al límite, ¿verdad? Y así como está. Las dimensiones y todo son como se muestra en la figura. La presión en el fondo de la cisterna en pascales es, ustedes me piden la presión acá. Primero que tenemos que preguntarnos es, ¿qué dice el ejercicio? ¿Qué me están pidiendo? Y dice la presión. Si solo dice presión, ¿ok? En algunos ejercicios les van a decir absoluta, ¿verdad? Pero si solo me dice presión, ustedes tómenla como presión absoluta, porque si nos estuvieran pidiendo una presión manométrica, el ejercicio tendría que especificar cuánto es la presión manométrica, o lo dice solo cuánto es la presión ejercida por el agua. Entonces, esa sería solo la presión manométrica, ¿verdad? O sea, solo la presión que está ejerciendo el agua, sin contar la presión atmosférica. Entonces, de nuevo, lo que me piden es presión absoluta, entonces yo sé que la fórmula de presión absoluta es que la presión absoluta es igual a ¿quién? Bueno, en teoría a la presión atmosférica más la presión manométrica que es ρH. Pregunta, ¿aquí se tiene que considerar esa presión atmosférica? Sí, ¿por qué?
porque se fijan que esto no es una tapadera, el agua quedó ahí, ¿verdad? Y quedó al aire. Entonces aquí a nivel de suelo hay presión atmosférica. ¿Ok? Si se preguntan, ¿y qué pasa con esta área de aquí? Pues yo no mido, recuerden, yo no mido la presión solo adentro acá, yo la mido desde el nivel del suelo, ¿verdad? Y aquí hay presión atmosférica más toda la presión que está haciendo el fluido, ¿verdad? ¿Ok? Más toda la presión que está haciendo el fluido. Correcto. Entonces, muchachos, la presión sería presión atmosférica más ρGH. La pregunta es, ¿cuánto es H en este ejercicio? Eso es todo, ¿se fijan? Porque yo sé que ρ, como es agua, es 1000. Este de aquí es 1.013 por 10 a la 5 pascales. ¿Cuánto es H? La pregunta. Entonces recuerden, la presión, esta ρGH, se mide con respecto al punto de donde está la presión atmosférica. Entonces, para nosotros, H es la distancia desde aquí hasta el punto donde nosotros estamos midiendo presión, que es donde aquí el fondo, ¿verdad? Entonces, esta distancia de aquí es H, ¿ok? Y pues basta con identificar quién es H para resolver el ejercicio, ¿verdad? No tiene nada complicado, ¿verdad? Lo único que tenemos que ver es la figura e identificar cuánto es la profundidad desde el nivel del suelo, que ahí hay presión atmosférica. Aquí no hay presión, hay aire, ¿verdad? Pero no exactamente hay presión atmosférica. Nosotros no sabemos cuánto es la presión ahí, ¿verdad? Ocuparíamos saber algunos otros datos del aire que quedó atrapado aquí para saber cuánto sería esa presión ahí. Pero aquí hay presión atmosférica. Entonces, desde aquí hacia abajo, ¿ok? Se mide la profundidad H. Entonces, fíjense bien, aquí lo que pasa es con la figura es un juego de números, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros tenemos que preguntarnos, ¿quiénes hacen H? Entonces, fíjense bien, H sería, bueno, estos 20 metros los voy a pintar, lo voy a ir pintando en naranja, ¿verdad? Estos 20 metros los tengo ahí. Entonces, sería estos 20 metros más ¿qué? Más la distancia que va desde aquí, a donde está el nivel de agua, hasta aquí. Pero eso yo no lo tengo. Lo que me da el ejercicio es que esto es 50 y que esto de aquí es 10. ¿Correcto? Si esto es 50, muchachos, y esto es 10, ¿cuánto es esto de acá? Esto 40. es 20. Esto sería 40. Y así de sencillo es este ejercicio, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos puede matar en este ejercicio? Que tal vez ustedes vengan y digan, no, aquí hay presión atmosférica y desde aquí mido yo cuánto es la presión, lo cual sería incorrecto. La presión atmosférica está aquí a nivel de suelo, ¿ok? Entonces, H, nosotros sabemos que es 40 más estos 20 de acá, ¿verdad? 60 metros. Y con eso, sencillamente, nosotros obtenemos que la presión absoluta es 1.013 por 10 a la 5 más 1000 por G por H. 689.300. ¿Ok? Que eso pasado a notación científica sería 6.89. O bueno, 6.9 por las unidades que yo tengo acá por 10 a la 5 pascales. Y esta es presión absoluta, ¿verdad? ¿Cómo puede cambiar el ejercicio? Que a mí me digan, calcule la presión en algún otro punto. Pero la fórmula es la misma. ¿Qué es lo que cambia? Si a mí me dicen aquí a la mitad de la cisterna, entonces la mitad de la cisterna yo sé que está 25 metros aquí abajo.
Entonces tendría que restarle a ese 25 estos 10 y después sumarle estos 20, ¿verdad? O sea, todo es cómo encontrar esa profundidad H, ¿verdad? Otra cosa, otra forma como me pueden cambiar este ejercicio es, en vez de que me digan cuál es la presión, me digan calcule la presión manométrica en el fondo de la cisterna. ¿Y cómo cambiaría? Ya no le sumo la presión atmosférica, solo es la manométrica, solo es ρ por G por H. ¿Ok? Pero el ejercicio, o sea, los ejercicios que son de presión, así que calcule la presión, o sea, pueden ser, si se fijan, así de sencillo. O sea, les he repetido, ¿verdad? En cuanto a fluidos, también es un ejercicio de objetivo mínimo. Los de objetivo avanzado son del capítulo 10, ¿verdad? Que son sumatoria de torques igual a I por alfa. ¿Ok? ¿Alguna consulta, muchachos? Sí, ingeniero, ahí es con esa presión que hay ahí en el... Eso no se toma en cuenta, es como lo de la botella de vino, ¿verdad? Sí. En este caso, pues nosotros medimos la presión desde acá, ¿verdad? Entonces sería esta presión atmosférica. Uy, moví esto. Esta presión atmosférica, ¿verdad? Más la presión ejercida por todo el fluido, ¿verdad? Esta de aquí no, o sea, en este caso sería otro valor, pero no influye en nuestro cálculo, ¿verdad? Porque nosotros la medimos con respecto. Recuerden que cuando nosotros medíamos presión, cuando dedujimos la ecuación de presión, se medía la presión entre dos puntos, ¿verdad? Y entonces aquí estoy comparando aquí la diferencia de presión entre qué punto, entre este punto y un punto ahí arriba, que es la presión atmosférica, ¿verdad? La presión ejercida por el aire arriba del suelo, ¿verdad? En este caso esto Gracias. no nos influiría, así como dice usted. Gracias, ingeniero. Ok, vamos a resolver el último que traje para hoy. Si se fijan los ejercicios, o sea, sí me va a dar para hacer los 3 ejercicios, ¿verdad? Entonces, o sea, estos ejercicios son nivel de ejercicio de objetivo mínimo de examen, ¿verdad? Y los que hacemos en clase usualmente me tardo más tiempo, ¿verdad? O sea, los que hacemos en clase usualmente tienen un poquito más de carga, ¿verdad? Que los que se resuelven en examen. Entonces vamos a hacer el de energía. ¿Ok? El de energía es el siguiente, ¿verdad? Tenemos este sistema que tenemos acá. Dice, si tiene un sistema como se muestra en la figura, ¿cuál es la energía del sistema si rota con respecto a un eje fijo con un omega de 4 radianes sobre segundo? La masa M es de 10 kilogramos, la longitud L, ¿verdad? Es toda la longitud entre las dos masas, ¿verdad? Es de 30 centímetros para un eje, inciso A, en el centro, ¿ok? Un eje que pasa por el centro, o inciso B, en el eje A', que sería este de acá. No le puse la prima, ¿verdad? A primado. ¿Ok? Entonces vamos a hacer... bueno, no podría hacerlo como estaba pensando. Habría que calcular los dos momentos de inercia. Estaba pensando que podíamos calcular el segundo momento de inercia por teorema de ejes paralelos, porque estos dos ejes son paralelos, ¿verdad? Pero recuerden que para poder aplicar el teorema de ejes paralelos, yo ocupo un eje que pase a través del centro de masa. Y la verdad es que yo puse todo esto, la distribución la puse al azar. Así que estoy casi seguro que el centro de masa de esta, bueno, estoy seguro que no es el centro. ¿Por qué? Porque una masa es M y la otra es 4M, entonces no sería posible. Y el centro de masa estaría más cerca de la masa de 4M.
Entonces ninguno de estos dos es un eje que pasa por el centro de masa. Lo tendríamos que calcular a pie, digamos, o sea, sin usar el teorema de paralelo. Sin embargo, es sencillo, ¿verdad? No tiene nada de dificultad porque son masas que son pelotas, las podemos considerar masas puntuales, ¿verdad? Entonces, ok, este ejercicio tiene dos incisos, ¿verdad? Y si fue, de nuevo, recuerden, capítulo 9 es de ejercicio de objetivo mínimo. Entonces, por ejemplo, si me fuesen a preguntar esto a mí, solo me preguntarían uno de los dos ejes, ¿verdad? Lo que me pide a mí es cuál es la energía del sistema, la energía cinética, ¿verdad? ¿Cuál es K con esos datos para distintos ejes, ¿verdad? Entonces, bueno, el eje es fijo, ¿verdad? Entonces yo sé que la energía va a ser puramente K igual a 1/2 de I omega cuadrado. Yo tengo cuánto es omega. Lo que ocupo encontrar es cuánto es I y luego hacer este calculito de acá. Entonces, recuerden, para masas puntuales, el momento de inercia era igual a cuánto? Era la sumatoria de la masa por la distancia al cuadrado, ¿verdad? De I igual a 1 hasta N. Entonces, inciso A. Lo primero que tenemos que encontrar es cuánto es ese momento de inercia. ¿Ok? Entonces, recuerden, ¿qué significaba? Bueno, la M es la masa. El R es la distancia que hay. Distancia perpendicular entre la masa y el eje de giro. Entonces, por ejemplo, para este sería M, que es con el eje que pasa por el centro, ¿verdad? ¿Cuánto sería la distancia desde este hasta este? Bueno, si este pasa por el centro, esta distancia de aquí es 15, ¿verdad? Entonces, M por L medios le voy a poner. ¿Ok? Porque esto de acá es L, ¿verdad? Le voy a poner el número de un solo. Para no andar inventando mucho enredo, digamos. M por 15 al cuadrado más 4 veces M, que esa es la segunda masa. ¿Cuál es la distancia entre la segunda masa y el eje? También es 15, ¿verdad? Ahora, un detalle con el que hay que tener cuidado es el siguiente, ¿verdad? Lo que vamos a calcular es energía. Entonces, cuando esto entre acá, para que esto me quede en unidades estándar, o sea, en joules, este tiene que estar en unidades estándar. Entonces, en vez de 15 centímetros, yo voy a utilizar la cantidad 0.15 metros, ¿verdad? 0.15 metros. Aquí el cuadrado va afuera, ¿verdad? No hay adentro. Ok, y yo sé que la masa, a mí me la dieron que cuánto es el valor de M, es 10 kilogramos, ¿verdad? Entonces este es 10 kg y 10 kg. Con esto puedo hacer el cálculo, ¿verdad? Entonces sería 10 por 0.15 al cuadrado, me da 0.225. Solo quiero recordar, ¿verdad? Para que no
Y esa era la fórmula, ¿verdad? Estas siempre, como les repito, siempre las tienen ustedes en examen, ¿verdad? Entonces no deberían de tener miedo, así como ahorita que yo estoy dudando. Pero sí, ¿verdad? MR cuadrado. Más 4 por 10 por 0.15 al cuadrado. Y eso me da 0.9. Esto hace que el momento de inercia sería 0.9 más 0.225, o sea, 1.15 si no me equivoco. No, 1.125, sí. Y con esto nosotros hacemos el cálculo de esto, ¿verdad? Que me va a quedar en joules porque todo está en unidades estándar. Entonces sería un medio, que es 0.5 por 1.125, que es el momento de inercia, por la velocidad, que es 4 al cuadrado. Y eso da, por pura casualidad, da 9, ¿verdad? No, los números me los inventé, no son 9 joules. Entonces, cualquiera podría pensar, ¿verdad? ¿Por qué le puse un inciso extra y le puse otro eje? Porque cualquiera podría pensar, recordando el tema de energía cinética de la segunda unidad, que como está rotando a la misma rapidez angular, entonces, ok, entonces, la energía cinética tiene que ser la misma, porque es la misma velocidad, ¿verdad? Y recuerden que eso en el caso de rotaciones no es lo mismo. ¿Por qué? Y yo o sea, les puedo poner como un ejemplo, ¿verdad? Que ustedes pongan y que creen que es más fácil de girar, si la escoba desde el centro o la escoba desde uno de los extremos, como les había dicho. Y pues definitivamente que si yo hago es girar esa misma escoba desde el centro y la hago girar a 4 radianes sobre segundo y la hago después girar por uno de esos extremos a la misma velocidad, una de las dos va a ser más difícil. La pregunta es, ¿por qué? Porque recuerden, en lineal, en traslación, lo que nos importa es la masa. Pero en rotación lo que nos importa es el momento de inercia. Y el momento de inercia cambia con el eje de rotación, que es lo que vamos a calcular ahorita, ¿verdad? Entonces, en este inciso, el inciso B, tenemos un nuevo, le voy a poner I en A'. ¿Ok? ¿La fórmula cuál es? Sería la misma, ¿verdad? O sea, sumatoria de la masa por la distancia. Pero recuerden, esa distancia R, ¿ok? La distancia R es la distancia que hay entre la masa, distancia perpendicular que hay entre la masa y el eje de rotación. ¿Ok? Entonces, claro, para el inciso, el otro inciso era sencillo. ¿Por qué? Porque la distancia de aquí a acá es la mitad de esto y la distancia de aquí a acá es la mitad de esto. Pero ahora es diferente y tenemos que ver bien cómo nos presentan los datos aquí para que nosotros no cometamos errores. La distancia para el inciso B, ¿ok? Para el inciso B, aquí les voy a poner, si le voy a poner nombre, digamos, esto sería M por R1 más un 4M por un R2, ¿verdad? Masa por, perdón, esto al cuadrado y esto al cuadrado. Masa por distancia al cuadrado más masa, que es 4M por distancia al cuadrado. ¿Cuál es esa distancia? Entonces, para el inciso 2, esa distancia sería ¿cuánto?
desde acá hasta acá, ¿verdad? Esta sería R1. Y desde acá hasta acá, esto sería R2. Ok. Entonces se fijan cómo tal vez los datos, y bueno, en este caso cualquiera también, como yo pensé al inicio, podría pensar, digamos, si a mí me piden el inciso B, lo puedo hacer por teorema de ejes paralelos porque el primer eje pasa por el centro de masa, pero fíjense bien, como les repito, el centro de masa de este sistema, solo con ver esas dos masas, ustedes saben que el centro de masa en realidad estaría en un punto como por acá. O sea que ninguno de esos dos ejes pasa por el centro de masa y no lo pueden hacer con el teorema de ejes paralelos. Entonces tenemos que preguntarnos, bueno, ¿cuánto es R1 y cuánto es R2? ¿Ok? Entonces fíjense bien. De aquí a acá, que era el R pasado, son 15, ¿verdad? Y de aquí a acá hay 10. Por lo tanto, R2 es 25. Y la distancia total es 30, por lo tanto R1 es 5, ¿se fijan? Entonces acá R1 es 5, pero bueno, lo voy a escribir mejor, ¿verdad? Y A' sería M por 5 centímetros al cuadrado más 4M por 25 centímetros al cuadrado. Recordemos que esto yo los ocupo poner en unidades estándar. Ok, y ahora calculo mi nuevo momento de inercia, que sería 10 kilogramos por 0.05 al cuadrado, perdón, al cuadrado, más 4, bueno, así voy a hacerlo como en el pasado, que lo copié, 0.025. Más 4 por 10 por 0.25 al cuadrado, que me da 2.5. Y el total sería 2.525. Se fijan, el momento de inercia, ok, el momento de inercia, girando este sistema pegadito a la masa pequeña aumentó. ¿Por qué? Porque, o sea, yo estoy alejándome, o sea, estoy poniendo más lejos a donde se acumula más masa, entonces me va a costar más hacer el giro, ¿ok? Eso, si ustedes vieron el video extra o de trivia que se puso en, o sea, creo que medio mencionan algo así, ¿verdad? La masa, la mayor cantidad de la masa se está acumulando lejos del eje de giro, entonces es más difícil hacer el giro en este caso, ¿verdad? Por eso aumenta cuando yo me pego, o sea, me pongo más lejos la masa más grande, ¿ok? Y bueno, ¿cuánto sería la energía o cuánta energía se ocuparía para realizar este giro? Bueno, es 1/2 del momento de inercia por omega cuadrado. Y eso es pues 0.5 por 2.525 por omega, que es 4 al cuadrado. ¿Ok? 20.2 joules. ¿Se fijan? Cambia completamente la respuesta simplemente sin cambiar la velocidad con la que se está girando, solo cambiando el eje por el cual yo estoy girando el sistema, cambia cuánto es la energía del sistema. ¿Por qué cambia? Porque cambió el momento de inercia, ¿verdad? Entonces, en este caso, usted lo podemos pensar así, ¿verdad? ¿Cuánta energía ocuparía yo para realizar este giro que me están diciendo? 9 joules.
Ese es el trabajo que yo de forma externa tendría que hacer para realizar ese giro. ¿Cuánto es el trabajo que yo ocupo para realizar un giro alrededor de este eje a 4 metros sobre segundo? 20.2 joules, más del doble solo por mover el eje de giro 10 centímetros hacia la izquierda, ¿verdad? Bueno, muchachos, como les digo, esto, pues, hice lo mejor que pude encontrando ejercicios, pues, similares a los que se han resuelto en exámenes pasados. Aquí, obviamente, la masa de la barra es despreciable, no lo puse en inciso, pero es despreciable. Si se fijan, no me dan ningún dato de masa de la barra que hay entre ellos. Entonces, si no me dan el dato y si no me piden eso como respuesta, es despreciable. Entonces hice lo mejor que pude para abarcar pues distintas situaciones. Sé que de fluidos pues solo realicé uno y es muy sencillo, pero es para que miren ustedes las cosas que se pueden llegar a encontrar en examen que son muy sencillas también, ¿verdad? Bueno, ahorita ya son las 8, ¿verdad? Y bueno, casi son las 8. Y yo creo que ya no, bueno, sí, siempre pueden estudiar durante la mañana, ¿verdad? Igual durante la noche, ya que mañana pues a las 12 está programado el examen. Les repito, ¿verdad? Siempre las personas que no pueden realizar el examen a la hora de clase, lo pueden realizar en cualquier otra hora, siempre y cuando ustedes me hagan un aviso, ¿verdad? Ustedes me hagan un aviso previo y entonces de esa forma yo les muevo el horario de examen, ¿ok? El día de mañana, como no hay clase, pueden realizarlo básicamente a cualquier hora del día. Preferiría yo que lo realicen mañana. ¿Por qué? Porque así yo empiezo a revisar desde ya los exámenes mañana y les presento las notas, pues, durante la semana, ¿correcto? O sea, para empezar a revisar desde ya. Si por alguna razón no pudiesen, miren, la reposición está para el viernes, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, si por alguna razón no pudiesen, pues sí se podría miércoles o jueves. Incluso se los podría poner el fin de semana. Pero ¿qué pasa con que se los ponga el fin de semana? Que ya habría pasado la reposición, ¿verdad? Entonces ustedes no tendrían la información de que si ocupan reponer el tercero. ¿Ok? Entonces tengan cuidado con eso. Cualquier persona que no pueda mañana a las 12 me menciona. Recuerden, siempre el examen son 5 preguntas conceptuales. Las conceptuales no tienen un orden definido, así como que tantas conceptuales de tal capítulo, sino que estas pues mezcladas. O sea, si tienen mala suerte les van a venir 5 de un solo capítulo, digamos, qué sé yo. O sea, ahí no hay distinción. Las preguntas conceptuales, recuerden, yo no les exijo, ¿ok? No les exijo, a pesar de que en las instrucciones en el campo sale que pongan una explicación. Yo no se las exijo. Y si está buena, se las dejo buenas, las conceptuales, ¿verdad? Pero si pueden poner una explicación, es mucho mejor. ¿Por qué? Porque así miro yo su razonamiento, ¿verdad? Si ustedes en realidad ponen digamos, el procedimiento de dónde llegaron a su respuesta, así logro ver yo su razonamiento y aunque ustedes a veces les parezca pues muy, digamos, nada, no vale la pena, pero digamos, miro yo y entiendo cuál fue su racionamiento y le doy 2 puntos, digamos. Y ustedes dicen, no, 2 puntos de 10 no es nada. Pero al final ustedes nunca saben cuándo esos puntitos que pueden ir acumulando les pueden ayudar. Yo no tengo la obligación de, digamos, de darles esos 2 puntitos. Si está malo, está malo. En realidad, en este caso, las conceptuales son todo o nada. Pero yo usualmente, si logro entender el razonamiento y le miro un poco de sentido, les logro dar alguna cantidad de puntos, ¿verdad? Que si bien no es mucho, pero al final les puede ayudar. Y vienen 5 problemas. Como siempre.
Entonces, solo para que se preparen, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿verdad? Mínimo, objetivo mínimo, que son similares a los que hicimos ahorita en clase, ¿verdad? Mínimo, mínimo y avanzado. Entonces, solo para que sepan la distribución de cómo vienen o cómo pueden venir los ejercicios. Uno de objetivo mínimo, ¿ok? Del capítulo 9. Entonces les repito, eso puede ser como el que resolvimos hoy o como los ejercicios que hemos resuelto en clase de ese tipo, ¿verdad? Uno de objetivo mínimo del capítulo 11. Uno de objetivo mínimo del capítulo 12. Y otro que les puede venir del capítulo 11 o 12. Y el de objetivo avanzado es del capítulo 10, ¿verdad? En general, o sea, ¿qué es lo que vimos en el capítulo 10? Nosotros vimos que es torque. Si no me equivoco, también aquí pueden venir 11 o 10. O 10. Pero cuando son del 10 es como calcular un torque. Primero vimos el concepto de torque y luego vimos nosotros, ok, suma de torque es igual a I alfa. ¿Ok? Y que a esto le podemos sumar a sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Y que con estos dos resolvemos, ¿verdad? Entonces, ese es el esquema del examen, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre el capítulo 11 y el capítulo 10? Que en el capítulo 11 estamos en el caso estático, o sea que estas ecuaciones son igualadas a 0 y que yo ahí, ¿ok? En ese caso, que no sé si les especifiqué esto en clase, pero el eje de giro yo lo puedo poner a donde yo sea, eso se los dije, ¿verdad? Siempre y cuando el sistema esté en equilibrio, ¿verdad? O sea, obviamente, cuando nosotros, por ejemplo, resolvíamos los de estático y decíamos, yo puedo poner el eje donde yo quiera, les decía. Incluso, vamos a ver, voy a ver un ejemplo, yo estoy seguro que hice uno así en clase. Creo que este fue, ¿verdad? El eje de giro lo puse en otra posición, ¿o no? Sí, aquí puse el eje de giro acá. Que no es donde rotaría el sistema en realidad, ¿verdad? Pero ¿por qué puedo hacer esto yo en el capítulo 11? Porque al final la sumatoria de torques es igual a 0. Entonces no importa desde dónde estoy midiendo yo mi torque, va a ser igual, tiene que ser igual a 0 porque es estático. Si hay movimiento, en el capítulo 10 hay movimiento, ¿verdad? En este caso no puedo seleccionar yo arbitrariamente a dónde pongo yo el eje de rotación, ¿verdad? Sino que tengo que poner el eje de rotación a donde está, ¿verdad? Porque en este caso sí habría movimiento. Esas serían las diferencias, digamos, entre los ejercicios del capítulo 10 y del capítulo 11, ¿verdad? Bueno, muchachos, esta fue la última clase, ¿verdad? Entonces, bueno, espero que dentro de lo que cabe pues la clase haya sido a la altura, ¿verdad? Ustedes pueden ver que, bueno, una cosa, yo espero, ¿verdad? Que mis explicaciones, ¿verdad? Yo creo que pongo el empeño, ¿verdad? No sé si a veces me sienten que tal vez me enfoco mucho en una cosa y tal vez eso no les ayuda porque nos trabamos algo, digamos, no trabamos, sino seguimos hablando de una cosa mucho tiempo y tal vez eso por cuestión de los tiempos no les ayude, pero por lo menos creo que se puede ver, no sé
cómo están recibiendo en otro tipo de clase, ¿verdad? Por lo menos se puede ver el compromiso que pues tengo yo con ustedes al venir y dar la clase pues básicamente todos los días. Si se fijan, alguna que otra semana, digamos, la semana pasada que no les di clase un día, pero en general pues, bueno, ustedes que son los que han venido, ¿verdad? Pueden ver el compromiso y por lo menos espero que eso se note. Yo sé que, bueno, en la segunda unidad lastimosamente se vio algo, no algo, ¿verdad? Se vio afectada desde el punto de vista de que hubo como cuando yo estuve enfermo, ¿verdad? Un periodo en el que la continuidad de la clase fue un poco inestable, ¿verdad? Y pues tuve que conseguir a alguien que me cubriera, pero también eso no lo dejé, pues intenté no dejarlo siempre, o sea, que ustedes solos ataquen la clase, sino pues conseguir a alguien que me ayude y que lo sacara adelante, porque también pude haber hecho eso, ¿verdad? De ponerles videos de periodos pasados todo el día como lo estaba haciendo, pero no pienso yo que sea la mejor manera de afrontar la clase, ¿verdad? Pienso que siempre venir a la clase y aunque, digamos, yo haga pregunta y no haya mucha interacción, pienso yo que es lo mejor, ¿verdad? Entonces, espero les vaya bien mañana, ¿verdad? Luego tendría que, aparte, preguntar quiénes van, bueno, cuando ya les pasen las notas, ustedes pueden tomar su decisión. Yo todavía no sé las notas de laboratorio, ¿verdad? No se nos ha dicho nada de que ya podemos revisar esas notas. Pero ustedes ya venían de saber su nota de laboratorio, si no me equivoco, entonces ya pueden tener una idea si ocupan repo y si ocupan repo de qué, ir pensando de qué unidad, ¿verdad? Tal vez la harían y eso después me lo pueden mencionar ustedes a mí para que yo los agregue a la repo de cada una, a cada uno en la repo correspondiente, ¿verdad? Estaba pensando en dejar una tarea más, que sería otra tarea de en tipo video, y sería opcional, o sea, que ustedes hagan un video, lo había pensado, hagan un video hablando sobre algo de la clase en general, y un video corto, ¿verdad? No lo voy a poner a que hagan un video de, de 10 minutos ni nada, pero eso sería opcional y por algunos puntos extra, ¿verdad? Que se las mencionaría a su debido tiempo durante la semana, ¿verdad? Y eso sería todo por hoy, pues cualquier consulta ya saben que yo estoy disponible, ¿verdad? Y pues intento contestarles en la brevedad de lo posible, ¿verdad? Que pasen una buena noche, ¿verdad? Y éxitos mañana. Muchas gracias, Lick. Buenas, Gracias por todo. Buenas noches. buenas noches, ingeniero. No, buenas Gracias, noches. Lick. Gracias, licenciado. Muy bien la clase, ingeniero. Gracias. Mire, va.